Josafat Rico y voy a presentar un problema. El problema dice lo siguiente. Cuando se pone el interruptor S a la izquierda de la figura, las placas del capacitor 1 adquieren una diferencia de potencial. El capacitor 2 y el capacitor 3 no llevan cargas inicialmente. ¿Cuáles son las cargas finales? Q1, carga 1, carga 2, carga 3. En los capacitores correspondientes, si el interruptor se mueve hacia la derecha. Entonces, primero tenemos como datos epsilon inicial, diferencial del voltaje inicial, capacitor 1, capacitor 2 y capacitor 3. Entonces vamos a escribir la siguiente fórmula. Capacitor es igual a la carga sobre el diferencial del voltaje. Aquí tenemos la figura del capacitor en donde tenemos el voltaje y los tres capacitores. Entonces, tenemos que cuando el capacitor 1 está conectado a la izquierda del circuito, obtiene una carga igual a 0. Entonces, decimos que el capacitor 1 va a ser igual a la carga 0 sobre el diferencial del voltaje 0. Y esto va a ser igual a la carga inicial, la carga 0 va a ser igual al capacitor 1 por el diferencial del volumen 0. Después tenemos que el capacitor 2 y el capacitor 3 están en serie, como lo vemos en la figura. Entonces poseen las mismas cargas. Entonces sería que la carga 2 es igual a la carga 3 y su capacitancia equivalente es la siguiente. Capacitancia equivalente va a ser igual a 1 sobre el capacitor 2 más 1 sobre el capacitor 3, que esto es igual al capacitor 2 por el capacitor 3 sobre el capacitor 2 más el capacitor 3. Esto es porque están colocados en serie. Posteriormente, cuando se mueve el interruptor S hacia la derecha, como dice en el enunciado, el capacitor 1 queda con una carga final, que es la carga 1, y proporciona una diferencia del potencial, que es potencial del voltaje 1. Y esto será el mismo para la capacitancia equivalente. Entonces decimos que tenemos el capacitor 1, que es igual a la carga 1 sobre el diferencial del voltaje 1. Y esto va a ser igual a la carga 1, que es igual al capacitor 1 por el diferencial del voltaje 1. Donde la diferencial del voltaje 1 es diferencial del voltaje 1 es igual a la carga 0 sobre el capacitor total. Esto es igual al capacitor 1 sobre capacitor 1 más el capacitador equivalente por el diferencial del voltaje 0. Entonces, por conservación de la carga 0 es igual a la carga 1 más la carga 2, ya que la carga 0 es la carga inicial. Entonces tenemos que el capacitador 1 por el diferencial del voltaje inicial va a ser igual al capacitor 1 por el diferencial del voltaje 1 más la carga 2. Despejando la carga 2,
tenemos que la carga 2 es igual al capacitor 1 por el diferencial del voltaje inicial menos el capacitor 1 por el diferencial del voltaje 1. Entonces, como resultado tenemos, volvemos a leer la pregunta. ¿Cuáles son las cargas finales para Q1, Q2 y Q3 en los capacitores correspondientes si el interruptor se mueve hacia la derecha? Entonces tenemos como resultado que la carga 1 va a ser igual a capacitor 1 al cuadrado por el diferencial del voltaje inicial por la carga 2 más la carga, más el capacitor 3 sobre capacitor 1 por capacitor 2 más capacitor 3 más capacitor 2 por capacitor 3. Este es el resultado para la carga 1. Para la carga 2 tenemos que el capacitor 1 por el diferencial del voltaje inicial, todo esto por 1 menos el capacitor 1 por capacitor 2 más capacitor 3 sobre capacitor 1 por capacitor 2 más capacitor 3 más capacitor 2 por capacitor 3. Todo esto es el resultado para la carga 2 y la carga 3 va a ser igual a la carga 2.